Hola chicos, bueno les cuento que el día de hoy me dirijo al municipio de Santa Fe de Antioquia. En este momento hicimos parada en el municipio de San Jerónimo, queda aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Medellín, está demasiado cerca. Venimos acá porque hay problema en la vía para ir a Santa Fe de Antioquia y entonces aprovechamos y vamos a disfrutar de este lugar tan bonito, está espectacular. Se escuchan los pajaritos cantando, el ambiente, el clima está agradable, está como tropical, un poquito húmedo, se pueden ver todas las montañas alrededor, la iglesia, la verdad está muy bonito. Bueno, desde acá de San Jerónimo a Santa Fe de Antioquia son aproximadamente unos 20-25 minutos, eso depende cómo esté la vía. Igual están haciendo muchas obras y ya, eso era lo que les quería decir. Nos vemos ahorita en Santa Fe de Antioquia. Chicos, les cuento que en este momento estoy desde el magnífico puente de Occidente. Es una de las características más principales que tenemos acá en lo que sería en Santa Fe de Antioquia y lo que sería el occidente en general. Es una de las obras más destacadas del ingeniero José María Villa, un ingeniero muy famoso del siglo XIX. Este puente fue construido en el siglo XIX por él. Inclusive se dice que él también fue ingeniero de un puente muy famoso en Brooklyn, en Estados Unidos. Bueno, y la verdad, el puente se caracteriza por ser un puente hecho en madera y acero. Y como pueden ver, ahí pasa por el río Cauca, que es uno de los ríos más grandes de Colombia, por decirlo así, junto con el Magdalena, el río Amazonas, otros ríos más grandes. Y lo más lindo es cómo se ve ese puente en medio de las montañas. Exactamente esas montañas que ustedes pueden ver ahí pertenecen a lo que sería la cordillera occidental de los Andes. Es un pueblo muy caliente, todavía no ha salido el sol porque está muy temprano, pero más o menos después de las 11 del mediodía el calor es demasiado. Aquí el calor es demasiado, pero el paisaje y la gente y todo aquí es demasiado bonito. Entonces ahí les presento el puente de Occidente en Santa Fe de Antioquia. Bueno, les cuento que acabamos de pasar el puente de Occidente como pudieron ver, ahí se me está picando. Bueno, y les cuento que para venir a él desde lo que es Santa Fe de Antioquia pueden tomar una mototaxi que vale aproximadamente entre 2.500, 3.000 pesos, sería $1, pues para que sepan más o menos cuánto vale. Los traen de Santa Fe de Antioquia acá en una mototaxi, ahorita les muestro que es una mototaxi, son esos carritos chiquitos con 3 llantas. Y la verdad ya está empezando a hacer calorcito, siento que está más o menos para unos 28 grados en este momento. A medida que pase la tarde se siente más. Y bueno, aquí estoy en el majestuoso puente de Occidente, una de las obras arquitectónicas más famosas de acá, de Antioquia, de Santa Fe y de lo que es la cultura antioqueña. Bueno, espero, la verdad está demasiado bonito, demasiado bonito. Bueno, ya como pueden ver, vea que el puente está hecho en tablas y en acero, estas son columnas de acero, entonces así es como construyeron este puente tan magnífico. La verdad acá se puede pasar, pero en un solo sentido, es decir, se van a pasar motos de 2 llantas, cada quien por su carril, pero si va a pasar un carro, se habilita solamente en un sentido, es decir, no pueden ir 2 carros a la vez, solamente de a un carro. Eso es lo que pueden pues ver, ya que allá abajo está lo que es el río Cauca, como les había contado, y ya se ven todas las montañas espectaculares. Bueno, les cuento que aquí estoy con Rocío y ella me va a dar a probar, ¿cómo es que se llama? Piñuela. Ella me dice que sirve mucho para lo que es las personas que sufren del azúcar. Le vamos a probar. Es como un laxante también. Y también sirve como un laxante, es decir, para la digestión. Sirve también para la digestión. ¿Cómo le parece? ¿Y las pepitas se comen? Claro, eso es como usted comerse una granadilla. ¿Y se come todas las pepas? Claro, Pero es que tiene muchas pepitas. sí, Ya. tiene muchas pepitas. Tiene puras pepitas por dentro. No sé a qué saben. No le he podido coger el sabor. No.
unos dicen que sabe como a piña, para mí me sabe como a piña. Cuando uno come bastante eso, también le pica uno como le pica uno la lengua. Pues que es muy cítrica. Sí, es muy ácido. ¿Y esto qué es? Eso es tamarindo en fruta. Ah, eso es tamarindo, en Tamarindo en fruticas. fruta. Ya no es así procesada como la de los muchachos, es en fruta. Ya Ya. directamente del palo a la bolsa. Ah, ya. Bueno, es que una de las cosas que más caracteriza a Santa Fe y Antioquia, toda esta zona, es que hay muchas frutas exóticas, frutas que son muy diferentes, raras, ¿cierto? Sí, porque esa piñuela es de aquí también, de Santa Sí, Fe. eso yo no lo había visto. Sí, Pero sabe rico. Sí, no es que es buena. Oye, eso... Chicos, bueno, les cuento que acabo de llegar a lo que es el municipio de Santa Fe de Antioquia. La verdad, hace mucho calor. Siento que estamos a más de 30 grados en este momento. Son las 11:20 de la mañana. Bueno, y aquí en la parte mía de atrás pueden ver lo que es la Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción. Esa es la basílica principal de lo que es Santa Fe de Antioquia, pero acá en Santa Fe de Antioquia no solo está esta basílica, sino que también hay muchas más iglesias. Este pueblo se caracteriza por ser un pueblo cristiano católico. Destaco eso porque en el cristianismo hay demasiadas ramas. Les voy a ir mostrando también algunas otras iglesias que veo por acá. Bueno, lo interesante de este municipio es que este municipio es uno de los municipios emblemáticos, no tanto para Antioquia, sino para Colombia. Entonces, eso es lo que puedo destacar de acá del municipio de Santa Fe de Antioquia. Es un municipio colonial, tiene casas desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, es decir, tiene casas demasiado antiguas. El lugar está demasiado increíble, hay muchas cosas lindas por hacer, un clima demasiado tropical, demasiadas frutas exóticas, lugares por visitar como el Puente de Occidente que acabo de venir de allá. Bueno, y la verdad pues les voy a seguir mostrando las casas, les voy a seguir mostrando las iglesias, les voy a seguir mostrando los adoquines, que son esas piedras que caracterizan al suelo de este pueblo. Y es que en la antigüedad no había pavimentos, entonces hacían las carreteras con piedra. Entonces les voy a mostrar también lo que sería los adoquines, que son estas piedras pues que están en el suelo. Y ya vamos a seguir disfrutando de este maravilloso pueblo que es Santa Fe de Antioquia. Bueno, quería explicarles un poco más de cerca qué eran los arenques. Bueno, y los arenques son estas piedras que ustedes ven. El piso de acá es desde Santa Fe de Antioquia, es hecho en piedras, así como lo pueden ver. Las casas son casas muy antiguas, como pueden ver, son casas que están todavía construidas con barro, tapia, no con cemento ni adobe como lo hacemos hoy en día. Son casas muy lindas, con ventanas y puertas demasiado bonitas. La verdad me ha gustado mucho pues que conserven ese patrimonio que es las casas coloniales, las casas de otra época, que las conserven porque eso es historia. Entonces este pueblo es mucha historia. Bueno, les cuento como un dato histórico que Santa Fe de Antioquia fue capital de Antioquia. Fue capital hasta el 17 de abril de 1826, después de que se le cedió a Medellín pues que fuera la capital del departamento. Antes esta fue una ciudad principal, entonces por eso pues les estaba contando pues y quería que supieran un poco de la historia de este municipio. Está demasiado bonito, hace mucho calor, pero es porque está junto al río Cauca. Estamos a 500 metros sobre el nivel de mar, es decir, estamos muy cerca al nivel del mar. Entonces por eso se siente tanto calor, y como no hay mucho viento por tantas montañas, porque estamos en la cordillera de los Andes, pero en la cordillera occidental, entonces por eso no entra mucho aire acá a este municipio, entonces se siente como un calor muy árido, muy seco. Entonces por eso es que se siente pues ese ambiente, pero por eso mismo es que hay tantas frutas exóticas, tanta fertilidad en la tierra. Y la verdad estoy maravillado y encantado con todos los sabores, los colores, la gente, un lugar tan tranquilo y tan histórico como es Santa Fe de Antioquia. Entonces sigamos disfrutando de este maravilloso lugar. Espero que les guste como a mí me está gustando. Por las calles de Santa Fe de Antioquia me encontré que es la calle del Tamarindo. Aquí pueden encontrar lo que serían frutas exóticas, frutas tradicionales, frutas dulces, y también pueden encontrar artesanías de la zona. Un lugar donde pueden llevar recuerdos para la casa de este maravilloso lugar como es Santa Fe de Antioquia. Luego les voy a mostrar un poquito
cómo es todo y aprender también porque no sé nada de acá. Soy la doctora, soy la doctora. Lo que le está diciendo es que me explicará. Que yo no sé explicar, ella sí le sabe explicar. Dígame que le... Las fruticas, pues, porque son frutas como diferentes a las que uno normalmente está viendo. Vea, este es tamarindo, que es muy conocido. Ah, sí, ese sí es conocido. Sí. Este es carambolo, Ah, para hacer juguito, hacer picaditas. Incluso este carambolo se le quita este pabilito y se parte, queda en estrellitas. ah, Se licua y sirve para hacer juguito, mermeladita, dulcecito, y es delicioso para la presión y el azúcar. sí. Bueno, con ese tamarindo hacemos este azucaradito. Ya Para este hacer jugo. sí, no, este es para comer así. Así sí. Sí, así. Este viene bajo azúcar con semillita. Ah, Este ya. y este es lo mismo. ¿Desean probarlo? Acaban de quitar la cascarita. ¿Te la tengo que quitar toda? Sí. El joven. Me voy a poner por acá mientras tanto. Ya esto es una guanábana. Ah, miren muchachos, polvito de algarroba. Para el colon, gastritis, anemia, osteoporosis, para subir la defensa. ¿En qué se toma? Jugo de papaya, jugo de guanábana, cualquier jugo de cualquier frutica usted le mezcla. No necesita consumir azúcar para nada. ¿Y usted tiene la algarroba? En cascarito, sí. Para yo verla como es. Ajá. En sí, como viene el arbolito, ¿qué se hace? Se quiebra. Ella trae una semillita, pero ahí es donde se logra arrayarla en un rallador. Es que esto es rayado. Sí, este es el polvito De de este. esta. Esta es la que huele maluco. Esa es la que vuelve maluco. La que la llamaban pejuela. La tejuela, sí. Muy bueno, muy medicinal. ¿Y cuánto vale esto? Esta vale 20. Pero a usted se la dejo en 15. Llévala, te sube la defensa, te limpia el colon, te tomas una lechita con una cucharadita licuadita y le echas un poquito de vino seco, Bueno, ahorita mismo. pero tengo más baratica. Tengo en esta de 4.000 que te doy 3 por 10.000. Es la promoción en esta. Bueno, ahorita negociamos. Dígame Dale. explicando la Bueno, otra frutica rarita que tengo. Ah, muchachos. esta, la banana. Sí, la guanábana. ¿Cómo es que se llama? Algarroba. Esa es la algarroba. Esta es la algarroba. Muchachos, esto se llama la piñuela. La Ah, piñuela sí. es una frutica. Esto viene como en forma de una granadillita. Ah, sí, esa me la dieron a probar ahorita en el puente. ¿No la quieres probar? Bueno, probamos la otra vez. Me la dieron como con limón. Limón, pimienta y sal, es delicioso. Ayuda a circular la sangre. Limpia el colon y para las amigas se come 2 o 3 por la mañana sin levantarse de la cama, o sea, sin Me pisar el sabe piso. más rica así sin nada. ¿Cierto? Tiene más sabor. Muchachos, y ya eso son las guanábanas. Guanábanas. La guanábana y esa hierbita que da. Y esta hierbita, mucha gente compara esta hierbita con la marihuana, pero no más. Eso se llama moringa. Ah, yo lo he escuchado. La moringa sirve para el colesterol, sirve para la diabetes. ¿En qué se toma? Usted hierve la agüita y luego le echa la moringa, luego lo cuela y te tomas sin tomarte un té o una aromática. Eso es delicioso, pero ayuda mucho de rebajar y ayuda a eliminar. ¿Cómo se llama? Mi nombre, Concha María. Concha María. Sí, muchacho. ¿Y cómo le gusta que le digan Concha María? Como quieras decirme, yo no me incomoda. Bueno, acá estoy aprendiendo de medicina con frutas, con vegetales, con todo. Aquí con la señora Concha, que me dio a probar tamarindo, ¿cómo se llama? Piñuela. Y piñuela. Entonces aquí estamos aprendiendo de frutas exóticas acá en Santa Fe, Antioquia. Y ya. Esta es una frutica exótica silvestre, Ah, ya. la piñuela. Sale cada año en cosecha. Ah, Ay, es sí, por año. por año, cada año. Usted no la encuentra todo el año, la encuentra cada año por ese tiempo. Esta temporada, en enero ya se va terminando la cosechita de... Está rica. Sí, es delicioso. Y ya el tamarindo, que es muy conocido, que este tamarindo sirve.
salsa para las carnes, granizado, cócteles, jugo. A todo. Delicioso que queda un jugo de A mí me esto de gusta el muchacho, tamarindo. sí. Sí. Para estos calores que está haciendo, ayuda mucho de eliminar, ayuda a limpiar el colon y tiene mucha vitamina. Ay, muchas gracias por su información y la verdad ya aprendí mucho y está muy rico. Me gusta. ¿Cómo es que se llama? Piñuela. Piñuela, me gustó la piñuela. Muchas gracias. Que es algo muy importante para que se lo grabe. Sí. Este mamoncillo ustedes lo cogen, lo pelamos así, luego lo chupamos. La pepita la vamos a echar a 1 litro de agua. 21 pepitas. 21 pepitas. Y se echa 1 litro de agua. Cuando se reduce a una tazadita, a un pocilladito y esté fría, usted se la va a tomar. Y es medicina. Para la diabetes. Para eso. Pero no todos los días. Se lo toma cada 8 meses o cada año. Ah, ya. Regula como la insulina del cuerpo. Exacto. Usted es mera doctora. Ah, doña Concha me salió mera doctora. Vea. Aquí les presento el mamoncillo. Viene así tapadito. Ya uno lo descorcha y esto uno se lo consume. Y está la pepita que ella dice. Viene con una pepita por dentro. Es algo que se produce mucho en esta zona. Es muy rico. Es dulcecito. No lo da sino en tierra caliente como esta tierra que tenemos tan hermosa en Santa Fe de Antioquia, que es muy caliente, ¿Y usted pero qué- muy visitada por los turistas. ¿Y usted qué piensa de Santa Fe de Antioquia? ¿Qué pienso? Este es un pueblo muy hermoso, no se consigue plata, pero se vive muy bueno. Sí. Pues sí, la verdad me ha parecido muy lindo Santa Fe de Antioquia, las calles, la gente, si no vea doña Concha como me explicó todo, me dio frutica. Entonces sí, la verdad sí es verdad lo que ella dice. Espero que vengan y visiten Santa Fe y que visiten acá la calle del Tamarindo, que está genial todo acá. Que se lleven una buena imagen de Santa Fe de Antioquia. Que se llama Piel Roja, está cerca al parque de Santa Fe de Antioquia. Aquí me estoy comiendo un delicioso arroz con coco, con tilapia, patacón, sopita de verduras y como estoy en la tierra del tamarindo, entonces estoy tomando un jugo de tamarindo delicioso. Ya después de acá voy a ir a una iglesia que se llama la iglesia de Santa Bárbara, que está por allí, es una iglesia muy bonita me dijeron. Entonces ya quería como mostrarles pues lo que me va a comer, que está exquisito, y ahorita les muestro lo que sería la iglesia de Santa Bárbara. Bueno, como les había dicho, acá en Santa Fe de Antioquia hay demasiadas iglesias católicas. Aquí estoy al frente de una iglesia hermosa que se llama la iglesia Santa Bárbara. Bueno, como un dato curioso les tengo que Santa Fe de Antioquia se considera como la cuna madre, es decir, como la tierra madre de todas las personas de Antioquia, como la madre de los países, por decirlo así. Entonces por eso se le conoce a Santa Fe de Antioquia, también por toda su historia, por ser un lugar muy tranquilo, en donde todos los días hay algo por hacer, algo por conocer, algo por disfrutar. Entonces espero que les haya gustado mucho lo que es Santa Fe de Antioquia, un lugar mágico, un lugar lleno de cultura, de tradiciones, de cosas deliciosas como son las frutas. Entonces los invito para que conozcan mucho más de lo que es Santa Fe de Antioquia. Y ya saben, un fuerte abrazo, éxitos, Dios los bendiga. Chao, chao.